Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Rafa Karkenovi patrocina esta reacción y bueno, hoy traemos a una de las bandas más importantes del heavy metal ruso, Aria. La traemos de nuevo con Tochka Nevoz-Rata, que significa punto de no retorno. Y ojo que esto no es una simplemente una balada metal bonita, sino es una canción que mezcla pues épica espacial, drama existencial y ese tipo de heavy clásico que parece construido para grandes estadios, luces enormes y finales increíbles, ¿no? Em, bueno, pues vamos allá. Recordemos un poquito quiénes eran en la banda. Vladimir Holstinin, guitarra. Sergei Popov, guitarra, Vitaly Dubinin, bajo, Maxim Udalov, batería y Mikhail Zitnaikov, voz, que es la incorporación más reciente desde 2011. Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Как настроение, друзья? Ну что, готовы с нами спеть вместе? Давайте превратим этот огромный зал в большое звездное небо. Спит земля, укрытый дымкой облаков, поля и города. За бортом, балластом прошлого вся жизнь и дом, объятый сном, безмолвие уносит за собой в пространство нереальности чужой. Сквозь туман, прочь от смятения души, спешим к другим мирам. Больше нет любви, что многих держит на земле. Надежды нет, есть точка невозврата из мечты. Лететь на свет таинственной звезды, плыть в серебре лунных морей. Солнце нам вслед пошлет свой ветер, плыть по волнам в тот океан, что называется бессмертие. Bueno. Me ha encantado ese belting, cómo sube, ¿eh? Esa voz de pecho proyectada. Bien, claro, punto de no retorno. Ya desde el título te coloca con una idea muy potente, ¿no? Ese momento en el que cruzas una línea y ya no puedes volver a ser quien eras. Y bueno, me gusta, ¿no? Es una actuación en directo de gran formato, con una puesta en Sí, sí, escena sí. muy interesante, muy teatral. Con Eh, el timón de barco pirata ahí en Ostras, medio de los cuatro, me ha gustado muchísimo, sentados en un barril. en barriles, Eso me sí. encanta. Y Y el la batería ahí con las baquetas fluorescentes, Correcto, amarillas. correcto, correcto. La canción tiene una estética de balada heavy muy potente, ¿no? Empieza desde la melancolía, va creciendo hacia como si nos llevara de viaje, ¿no? De Sí, despedida hacia algo desconocido y bueno.
está muy bien, ¿no? Me gusta porque, mira que lo decimos otras veces con los grupos habituales que vienen por aquí, japoneses, ¿no? Que trabajan mucho los escenarios, la vestimenta y todo eso, y me gusta que aquí también se trabaje esa teatralidad, esa emoción y Sí, esa sí. visión cinematográfica de un concierto, ¿no? Así que, perfecto. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Тот океан, что называется бессмертие, может быть, наивны мы, и нет нигде орбит другой судьбы. Может быть, нам не найти во тьме маршрут туда, где время спит. Есть точка невозврата из мечты, и мы с тобой смогли ее пройти, плыть серебряных морей. Солнце нам вслед пошлет свой ветер, плыть по волнам в тот океан, что называется бессмертие. Как магнит к себе влечет звезда, свет везде, волна им темнота. Это знак разгаданных глубин, в поисках изменчивой судьбы. Eh, lo está haciendo estupendamente como vocalista, ¿no, Mijail? Además, tiene un papel delicado en esta canción porque no solamente necesita potencia, necesita esa credibilidad emocional, necesita sostener una sensación esa de despedida, de destino, de grandeza sin caer en el exceso de la teatralidad, no pasarse. Sí, Y técnicamente creo que de lo más interesante es cómo controla esa línea melódica desde la contención inicial hasta los momentos ya más abiertos, em, bueno, empieza a demostrar ya todo el rango que tiene, ¿no? Desde ya sí, esa sí. explosión, coloca muy bien la voz, em, la dicción está muy bien, es decir, buena gestión del aire, así que es un cantante súper solvente. Se mantiene muy bien con las frases largas. Estupendo, estupendo. Me gusta bastante todo lo que está haciendo en esta canción. Данных глубин, в поисках изменчивой судьбы. Против нас восставшие миры, нас бросает в бездну новый взрыв. Вот и все, мы все теперь ничто, яркими слияния с мечтой.
Una actuación estupenda en la que, bueno, han sido ahora protagonistas las guitarras, ¿no? La guitarra tanto de Vladimir como de Sergei. Sí, Bueno, Vladimir en este tema, pues la guitarra no entra como una máquina agresiva, sino como una voz narrativa. Es elegante, es muy importante, ¿no? Que deje espacio a la melodía vocal y que, bueno, ya hay momentos en los que tiene su protagonismo y lo hemos visto, ¿no? Después, Sergei tiene como más empuje, tiene como un poquito de más presencia. Bueno, me gusta cómo armonizan las guitarras, eh, pero tampoco intenté romper la canción con exhibicionismo. Esta no es la canción para hacer eso. Em, Han estado como muy apocados y cuando ha llegado el momento sí han, pues lógicamente acentuado, ¿no? Con esos solos que han sido muy bonitos, muy elegantes. sí, sí, sí. Y bueno, gran trabajo de Vitali con el bajo, ¿vale? Se ha notado Buah, el bajo muchísimo. estaba ahí a tope, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Sin pretenderlo, se ha lucido más por el peso que tenía. eh, en los cambios, con esos slides. em, y bueno, pues Vitali pues aportar esa sensación, ¿no? De bajo firme, sosteniendo todo el peso de la parte rítmica. Y bueno, es un bajo que además, ¿cómo diría yo? Con mucha personalidad, ¿vale? Me gusta su forma de tocar la batería. Y Maxine con bueno, con el bajo. Y Maxine con la batería, pues también, es decir, se trata aquí de administrar, ¿no? Esa tensión, el Sí, y pulso, contener, dejar claro. respirar las estrofas, prepararse para los momentos de su vida, ¿vale? Y ya en ese clímax, pues sí puede empujar más, ¿no? Pero aquí hay que estar, pues, justo darle la medida necesaria, que es lo complicado. Bien, bueno, pues es un tema que, bueno, que en el que Aria ha sabido entender perfectamente cómo construir la épica, ¿no? De la canción, desde ir poco a poco hasta subir con ese clímax y ese momento final. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Rafa ¿Has Karkenovic, visto, dime. has visto las medidas de seguridad que les han puesto ahí, las cadenitas ahí para que no se caigan? Las cadenitas, efectivamente. Coba, aprende, hombre. ¿Eh? Sí, sí. Le pones unas cadenitas ahí para que no se caigan las chicas Y hay y tengas cosas, una desgracia, hombre. ¿Eh? y hay cosas a las que agarrarse, ¿no? Hay Claro, postes, claro. te puedes agarrar al timón. Al timón, sí. Es que incluso, fíjate que incluso los barriles tienen una barra de acero al que están Ah, que atados. están, claro. Es decir, aquí han pensado las cosas. Además que los han subido ahí y les han paseado por todo el recinto. Mm. Como tenga vértigo alguno, tela, ¿eh? Está ahí como a 7 u 8 metros de altura. Total, total. Bueno, pues, Koba, puedes tomar nota. Sé que te va el riesgo y el rollo Así. Star Wars, pero aplicado a la vida real es complicadillo. Es mejor así. Sí, bueno, pues Rafa Karkenovi, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí. Más reacciones, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.